Hola a todos y todas, soy Estela y a continuación os voy a hablar de la gamificación en el aprendizaje del idioma francés. Sabemos que dentro de las metodologías educativas innovadoras, aparte de la gamificación, también podemos encontrar otro tipo de metodologías como la Flipper Classroom, el aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en competencias, aprendizaje basado en proyectos, pero hoy vamos a hablar de la gamificación. Porque aplicar la gamificación en el aula, sobre todo en el aprendizaje de idiomas, puede ayudarnos a motivar al alumnado, a aumentar los estímulos, a hacer el proceso de aprendizaje más divertido. Para todo ello, os hemos propuesto a continuación una serie de juegos que podemos aplicar en el aula que nos van a ayudar a trabajar pues distintas cosas de los idiomas, ¿no? Por un lado, el juego del bingo. Podemos jugar al bingo con edades, por ejemplo, de primaria, con alumnos para trabajar tanto francés como podría ser inglés, ¿no? Podemos trabajar los números, las frutas, los colores. Por otro lado, otro de los juegos que hemos traído, ¿no? Aquí en francés, ¿no? Le jeu du pet du simple, ¿no? Lo que sería el juego del ahorcado. Con el juego del ahorcado, por ejemplo, podemos trabajar para deletrear para aprender a deletrear las letras o apeler, como sería en francés. Con el juego del Starry Caps, que es el déclencheur d'histoire, que sería el contador de historias. Es un juego en el que se lanzan los dados y con los dados sobre la mesa hay que contar una historia que entrelace los dados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo siguiente, hemos lanzado los dados y hacemos una pregunta, nos vamos a inventar, ¿no? Siempre la excusa de que no hemos traído los deberes. ¿Por qué no has hecho los deberes? Y entonces el alumnado tendría que inventar una historia. Primero tendría que conocer las palabras en francés, en este caso teléfono, poisson, ¿no? Las diferentes palabras, inventar una historia, ¿no? Y elegiría un poco el tiempo verbal, ¿no? No traje los deberes porque, entonces el imperfecto, trabajaríamos aquí, ¿no? Porque sonó el teléfono, estaba muy triste y de repente por la ventana de mi casa saltó un pez, ¿vale? Y así continuaría la historia. Podemos hacer que cada alumno tire sus dados o tirar un alumno todos los dados y el resto, pues uno a uno, ir completando la historia. Otro de los juegos que podríamos utilizar para aprender francés podría ser, por ejemplo, el juego de Érase una vez. En este juego participan distintas cartas de personajes fantásticos y lo que tendríamos que hacer en este caso sería ir inventando una historia, ¿no? Érase una vez y cada personaje que vaya saliendo tendrá que ir poniendo verbos, inventando un poco la historia hasta que nos llegue la carta de final, ¿no? La de final, pues es una carta en la que nos pone, pues, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? O otro tipo de terminaciones de cuento que nos indican que es la carta final. Otro de los juegos que podríamos utilizar es el juego del que tengo en el coco. Hay distintas modalidades, hay con personajes famosos, con animales, con frutas y verduras, ¿no? Para mejorar y aprender un poco el vocabulario. Sobre todo, pues este juego un poco más orientado para la etapa de educación primaria. Podríamos utilizarlo en clase y es un juego bastante resultón. Otro de los juegos que quizás podríamos utilizar también para adultos tiene dos versiones. Una, la del Imagine Family, que es para niños, ¿no? Porque los dibujos son como para niños, y otra, la del Imagine, que es el juego básico. Este juego podríamos utilizarlo para, por ejemplo, trabajar los tiempos verbales. Nos salen una serie de tarjetas y entonces en las tarjetas tenemos que dando una pista, ¿no? Que nos señala con una lupa, interpretar con los dibujos. Podemos ir moviéndolos sobre una base blanca, podemos ir moviendo los dibujos, añadiendo unos, otros, como las cartas son transparentes, unos encima de otros, para interpretar un poco el verbo o la acción que nos indica. Otro de los juegos, ya bueno, entramos un poco en si tenemos mayor nivel del idioma, podríamos jugar, por ejemplo, al juego del Dixit. El juego del Dixit
tenemos que inventar, son una serie de cartas con un montón de imágenes muy creativas, hechas además con mucho gusto por ilustradores, y lo que tendremos que hacer en el juego del Dixit es, cada jugador tiene 6 cartas y dentro de las 6 cartas tendrá que elegir una de las cartas e inventarse una historia con una de las cartas. No puede ser una historia ni muy complicada ni muy evidente. Con esa historia la pondrá sobre la mesa. Por ejemplo, puede inventarse una canción, ¿no? Si sale, pues bueno, alguno de los componentes que dé una pista, ¿no? Pues inventarse una canción, cantar la canción, poner la carta sobre la mesa y el resto de jugadores, con su mano de cartas, tiene que encontrar una carta que se le parezca un poco y ponerla también boca abajo sobre la mesa. Después se ponen todas las cartas que cada jugador ha elegido junto con la carta del cuentacuentos, ¿no? Que es la persona que ha contado la historia, boca arriba, y es cuando hay que votar a las cartas. Entonces se reparten puntos, ¿no? Que se va en un tablero, los distintos conejitos van sumando puntos y moviendo las fichas, se reparten puntos y para cada persona que ha aceptado la carta que era del cuentacuentos, pues 2 puntos. Y si han aceptado tu carta, ¿no? Porque se parecía mucho a la del cuentacuentos, o sea que lo has hecho bien, ¿no? Has colado tu carta, te llevas un punto. Y así y el cuentacuentos pues se llevaría puntos si la mitad de personas aciertan su carta y la mitad no, ¿vale? Otro de los juegos, y ya para terminar, que tenemos es el de los hombres lobo de Castronegro. Es un juego que está muy bien para trabajar en el aula, un poco para intentar adivinar quiénes son los hombres lobo y el resto de personajes de la historia, ¿no? La historia comienza en el que pues, se hace de noche, en el pueblo de Castronegro salen los lobos, ¿no? Y van cometiendo una serie de asesinatos y luego cada noche muere un aldeano. Y los aldeanos y aldeanas tienen que ir decidiendo quién cree que es el hombre lobo y también cada noche van, o sea, al día siguiente van asesinando a cada uno de los ciudadanos que creen que son el hombre lobo. Si mueren más ciudadanos que hombre lobo, ganan los hombres lobo y si no, viceversa. Muchas gracias por vuestra atención y espero